Vamos a iniciar nuestro sermón en esta mañana leyendo un pasaje en Mateo 26, versículo 26 al 28. Mateo 26, versículos 26 al 28. Así dice la palabra del Señor. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El sexto sermón de nuestra serie, que hemos titulado La Iglesia de Dios, es Las marcas de la Iglesia visible, parte 3. Las marcas de la Iglesia visible, parte 3. Bien, con este sermón, amados hermanos, pasamos la mitad de los sermones que van a comprender nuestra serie. Nuestra serie va a tener 10 sermones. Y como decía a un principio, este es el sexto sermón. Así que, a modo de repaso, ya que la anterior semana, debido a la providencia del Señor, detuvimos, un poquito la continuidad de la exposición de la serie, vamos a recordar brevemente aquellas cosas que ya hemos aprendido acerca de la eclesiología. Entonces, en primer lugar, vimos la definición de la iglesia, ¿sí? Y dijimos que la iglesia, si bien son los llamados afuera, los rescatados por Dios, o la asamblea, la congregación de los santos, dijimos que no es tan fácil definir la iglesia debido al profundo desarrollo que tiene en las Escrituras. También dijimos que la iglesia empezó o se originó ¿dónde? En los decretos eternos de Dios. Y que a partir de ahí se fue manifestando desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. Luego dijimos que para poder tener un mejor concepto de lo que es la iglesia, es necesario mirar a la iglesia desde dos puntos de vista, o desde dos ángulos. Primero, desde el concepto de la iglesia universal invisible, y también desde la iglesia universal visible, Dijimos que la iglesia universal invisible la componen todos aquellos que han sido regenerados y que han sido llamados eficazmente por el Señor. O sea, aquellos que son salvos, ya sea en el pasado, en el presente, o aquellos que van a ser salvos. Pero luego dijimos que la iglesia se manifiesta aquí en la tierra, porque al Señor le ha placido, Hay una manifestación visible de la iglesia, y que la iglesia visible del Señor está compuesta por aquellos que profesan la religión verdadera y sus hijos, Y en ese sentido, como nosotros estamos aquí en la tierra, porque somos peregrinos, estamos llamados entonces a reconocer dónde hay una manifestación verdadera de la iglesia. Y entonces surge una pregunta: ¿cómo un creyente puede reconocer dónde hay una manifestación o dónde está la iglesia verdadera y dónde no? Y es en ese sentido que empezamos a desarrollar las marcas visibles de la iglesia, que dijimos que son dos: la predicación de la palabra y los sacramentos. Dentro de la predicación de la palabra, explicamos por qué la predicación de la palabra es en sí la marca por excelencia. Y dentro de los sacramentos dijimos que hay dos sacramentos, ¿sí? Que son el bautismo y la cena del Señor. Eso es lo que hemos estado viendo. Ahora también dimos una breve definición de lo que son los sacramentos. Dijimos que los sacramentos son señales visibles de la gracia invisible instituidos por el Señor en su palabra, Entonces, nuestro Señor Jesucristo, como hemos leído en nuestro pasaje, ha instituido estos sacramentos, le ha dado estas cosas a su iglesia, que son señales visibles que todos nosotros podemos ver, pero que comunican o representan la gracia invisible que el Señor ha obrado en nuestros corazones. Y dijimos que a lo largo de la historia, la iglesia ha tenido dos sacramentos esenciales, que sustancialmente son lo mismo.
En el Antiguo Testamento fueron la circuncisión y la Pascua, y en el Nuevo Testamento son el bautismo y la cena del Señor. De estos sacramentos, uno de ellos, que es el bautismo, significa nuestra entrada en Cristo, nuestra iniciación en el pueblo de Dios, y el segundo sacramento representa nuestro crecimiento y perseverancia en el Señor. ¿Sí? Entonces, el bautismo, nuestra iniciación; la cena del Señor, nuestra perseverancia y crecimiento en el Señor. Por lo tanto, hermanos, habiendo visto ya en el quinto sermón acerca del bautismo, hoy vamos a considerar el segundo sacramento. ¿Sí? Hoy vamos a considerar el segundo sacramento, que es la cena del Señor. Y para poder explicar o meditar en la cena del Señor, nuestro sermón entonces va a tener 4 partes. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la definición. La definición. ¿Qué es la cena del Señor? En segundo lugar, vamos a considerar cómo debe administrarse la cena del Señor, o cómo debe administrar la iglesia la cena del Señor. Luego, en tercer lugar, ¿quiénes pueden y deben participar de la cena del Señor en la iglesia? ¿Quiénes pueden y deben participar? En cuarto lugar, ¿qué se requiere de los creyentes para poder participar dignamente de la cena del Señor? Y finalmente, en quinto lugar, nuestras utilidades y aplicaciones. Entonces, como nuestro sermón tiene varios puntos, no me he extendido mucho en la introducción, pero les he dado un resumen, hermanos, de todo lo que hemos estado estudiando hasta este momento. ¿Sí? Entonces, sin extendernos más, vayamos a nuestro primer punto, la definición de la cena del Señor. Y para eso vamos a leer una vez más nuestro pasaje. Mateo 26, versículos 26 al 28, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí están las palabras de la institución, hermanos. ¿Sí? Aquí está cuando nuestro Señor Jesucristo instituyó la cena del Señor. Y es importante notar el momento. ¿En qué momento el Señor instituyó la cena del Señor? En la Pascua. ¿Sí? Porque la Pascua los judíos la celebraban una vez al año. Y fue en ese momento que el Señor instituyó la cena del Señor y que hizo la transición, ¿sí?, de la Pascua a la cena del Señor. Entonces, vamos a responder a una pregunta que es la siguiente: ¿qué es la cena del Señor? ¿Qué es la cena del Señor? Y para eso vamos a utilizar la pregunta 168 del Catecismo Mayor de Westminster. ¿Sí? Nosotros estamos estudiando en el proceso de la membresía el Catecismo Menor, pero el Catecismo Menor tiene su hermano mayor, ¿sí?, que es el Catecismo Mayor, y que es un poco más completo. La pregunta 168 entonces dice: ¿qué es la cena del Señor? Y oigan bien la respuesta, hermanos. Dice: la cena del Señor es un sacramento del nuevo pacto, en el cual, dando y recibiendo pan y vino conforme a la ordenanza de Jesucristo, se simboliza su muerte, y aquellos que participan dignamente se alimentan de su cuerpo y de su sangre, para su alimento espiritual y crecimiento en la gracia. Confirman así su unión y comunión con el Señor, testifican y renuevan su gratitud y compromiso para con Dios, y su amor y amistad del uno con el otro, como miembros del mismo cuerpo místico. Entonces, ¿qué es la cena del Señor? Es un sacramento. Y es el sacramento, es uno de los sacramentos del nuevo pacto. ¿Sí? Si ustedes se fijan, los sacramentos, hermanos, tanto el bautismo como la cena del Señor, están relacionados con el pacto, ¿sí?, con la teología del pacto. ¿Por qué? Miren cómo el Señor instituyó
la cena del Señor. En el versículo 28 dice, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Entonces es el Señor quien está haciendo la relación, ¿sí?, entre los sacramentos y el pacto de gracia. Entonces, la cena del Señor es un sacramento del nuevo pacto que tiene sus elementos visibles, que son el pan y el vino. Ya vamos a explicar luego eso. Así como el bautismo tiene una señal visible o un símbolo, que es el agua, la cena del Señor tiene dos elementos, que son el pan y el vino. Son señales visibles, hermanos, que nosotros vemos cada vez que participamos de la cena del Señor. Pero estos elementos no están ahí dados sin ningún significado, sino que dice nuestra respuesta que estos elementos tienen un significado. Principalmente simbolizan la muerte de Cristo. O sea, representan ese sacrificio único de Cristo cuando el Señor voluntariamente entregó su vida y derramó su sangre, ¿sí? Y además, ¿no?, cumplen un propósito, ¿sí?, cumplen un propósito en la vida de los creyentes, en aquellos que participan dignamente, que podríamos dividirlo en cuatro cosas. En primer lugar, aquellos que participan de la cena del Señor, cada vez que nosotros tomamos la cena del Señor, hermanos, nos estamos alimentando del cuerpo y de la sangre del Señor en un sentido espiritual. Además, por medio de estos sacramentos nuestra fe es fortalecida y vamos creciendo en la gracia, ¿sí? Además, hermanos, cuando tomamos la cena del Señor, expresamos nuestra gratitud por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Esto nos lleva, estos elementos y este sacramento, hermanos, nos lleva a alabar al Señor por habernos hecho parte de su pueblo, ¿sí? Y además, hermanos, representa nuestra comunión en el Evangelio, nuestra comunión en el cuerpo de Cristo. Porque la cena del Señor la tomamos como un cuerpo, ¿sí? No la tomamos de manera individual, sino que la tomamos como una familia, como un cuerpo, mis amados hermanos. Entonces, todo eso representa la cena del Señor. Y esto es importante que nosotros lo guardemos en nuestro corazón. Una vez que hemos entendido entonces qué es la cena del Señor, brevemente me gustaría poder leerles cuáles son los propósitos de la cena del Señor. Y voy a citar a un hermano de un libro, Thomas Watson, que él da 5 propósitos. La cena del Señor tiene 5 propósitos principales. Número 1, hermanos, la cena del Señor confirma nuestra fe, ¿sí? Confirma y fortalece nuestra fe. En Juan 4:48 nuestro Señor Jesucristo dijo las siguientes palabras. Entonces Jesús les dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El Señor se ha compadecido tanto de nuestra debilidad, hermanos, ¿sí? Él sabe que somos tan débiles en la fe que nos ha dejado señales visibles para que nuestra fe se fortalezca y nosotros podamos perseverar en los caminos del Señor, ¿sí? Entonces, uno de los propósitos principales de la cena del Señor es confirmar nuestra fe. Que nuestra fe se vea fortalecida en el Señor, porque el Señor nos conoce y sabe cuán débiles somos, ¿sí? Cuán débiles somos. Y eso muestra, hermanos, la misericordia del Señor. La misericordia del Señor para con nosotros. El segundo gran propósito de la cena del Señor es preservar en nosotros la memoria de la muerte de Cristo. O sea, que la iglesia siempre recuerde y nunca lo olvide. Nunca olvide el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. Nunca olvidemos la obra expiatoria de nuestro Redentor. Cada vez que la iglesia participa de esto, hermanos, estamos recordando, estamos haciendo memoria de lo que nos salvó. ¿Y qué es lo que nos salvó? La obra redentora de Cristo. Por eso dice en la institución de la cena, en 1 Corintios 11:25, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí.
Entonces, cada vez que nos acercamos a la cena del Señor, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Estamos recordando ese sacrificio que se dio hace más de 2020 años. Ese sacrificio único por el cual todos los hijos de Dios son salvados y limpiados. El tercer gran propósito de la cena del Señor es el de obrar en nosotros un amor más ardiente por el Señor Jesucristo. Cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, somos llevados por el Espíritu de Dios a amar más a Cristo. Porque cuando recordamos la obra de Cristo, hermanos, ¿qué otra cosa podemos decir en nuestros corazones? Que no sea las siguientes palabras: ¿cuánto me ha amado el Señor para que yo, un miserable e indigno pecador, pueda participar de el pueblo de Dios, pueda gustar la salvación de Dios? Entonces eso nos lleva a amar más al Salvador, ¿sí? Amar más a nuestro bendito Cristo, porque constantemente recordamos cuánto nos amó. Mirad cuál amor, dice la Escritura, os ha dado el Padre para que seáis llamados hijos de Dios. No somos hijos legítimos, pero por la gracia de Dios somos hechos hijos de Dios. Hermanos, eso nos debe llevar a amar más a Dios. El cuarto gran propósito de la cena del Señor también, entonces, es la mortificación de nuestra corrupción. Cada vez que nosotros recordamos, ¿sí?, la obra de Cristo, también paralelamente somos llevados por el Espíritu a aborrecer más el pecado y a mortificarlo. ¿Saben por qué? Porque yo les pregunto, hermanos, ¿por qué razón Cristo fue colgado en el madero? Cristo fue colgado en el madero, hermanos, por nuestros pecados, por tus mentiras, tus blasfemias, todo lo malo que hemos hecho fueron la causa de que Cristo sangrara en la cruz, hermanos. Así que cuando tú recuerdas lo que Cristo ha hecho, tú debes odiar aquello que mató a Cristo, que es tu pecado y mi pecado. Por eso los puritanos, y cito las palabras de Thomas Watson, afirmaban lo siguiente: ver a Cristo crucificado por medio de la fe en el sacramento de la cena del Señor por nosotros es la forma más segura de crucificar el pecado que albergamos. ¿Sí? Cuando nosotros por medio de la fe vemos la obra redentora de Cristo en estos símbolos y en este sacramento, hermanos, inmediatamente somos llevados a odiar más nuestro pecado, a luchar con más fuerzas contra aquellas impiedades que nos están llevando a pecar contra Dios. Y finalmente, el quinto propósito de la cena del Señor es el de incrementar las virtudes cristianas en nuestros corazones, especialmente la esperanza, el celo y la paciencia. ¿Sí? Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, nuestra esperanza se fortalece en el Señor, nuestro celo y nuestra paciencia. Y así vamos a esperar pacientemente a que nuestro Redentor retorne por segunda vez. Entonces ya hemos visto en primer lugar, mis amados hermanos, la definición de lo que es la cena del Señor y cuáles son sus propósitos. Muy importante, hermanos, ¿sí? Muy importante. Entonces, si se dan cuenta, los sacramentos del nuevo pacto, tanto el bautismo como la cena del Señor, están llenos de significado. Llenos de significado. No son cualquier cosa. ¿Sí? En segundo lugar, entonces, una vez que ya sabemos lo que es la cena del Señor, preguntémonos, ¿cómo debe administrarse entonces la cena del Señor? ¿Cómo debe administrar la iglesia la cena del Señor? Y para eso pues tenemos que leer nuestro texto donde están
las palabras de la institución, porque Cristo, cuando instituyó la cena, no solamente dijo, hagan esto, sino que nos dijo cómo debemos hacer, ¿sí? ¿Cómo debemos hacer? Si leemos nuestro texto en Mateo 26, versículos 26 al 28, dice, miren, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Entonces, para entender correctamente la administración de la cena, en primer lugar tenemos que, una vez más, recordar y profundizar. ¿Cuáles son los elementos externos de la cena del Señor? El pan y el vino. Y nadie puede cambiar estos elementos, hermanos, ¿sí? Es el Señor quien ha dicho, así como en el bautismo ha dicho agua, en la cena del Señor ha dicho pan y vino, ¿sí? Entonces el Señor instituye y como instituye también da los elementos, los prescribe, ¿no? Ahora, aquí hay diferentes interpretaciones a lo largo de la historia de la iglesia. Algunas personas, por ejemplo, dicen que el pan que se utilizó, bueno, los historiadores, mejor dicho, dicen que el pan que nuestro Señor comió era un pan no leudado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la Pascua estaba prohibido, por las prescripciones de la ley, comer pan leudado. Era justamente la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, el pan que nuestro Señor Jesucristo comió era un pan sin levadura. Y también nuestro Señor Jesucristo bebió vino, hermanos. Vino fermentado. ¿Saben por qué? Porque era la costumbre de los judíos en la Pascua beber varias copas de vino diluido en la cena del Señor. Algunos afirman que no era vino lo que el Señor Jesucristo tomó, pero vemos que la práctica de la iglesia sí era tomar vino, hermanos, porque cuando el apóstol exhorta a los corintios, les exhorta que en la cena del Señor se habían embriagado. Entonces, ¿cómo es que una persona puede embriagarse si no es vino fermentado? Si ustedes me acompañan a 1 Corintios 11:20, 1 Corintios 11:20 al 21. Vamos a leer estos dos textos que muestran que realmente lo que el Señor Jesucristo tomó era vino, hermanos, y que el elemento es el vino, ¿sí? Es el vino. 1 Corintios 11:20 al 21. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces, aquí los corintios, hermanos, estaban haciendo un mal uso de los elementos de la cena y la estaban corrompiendo, ¿sí? Pero vemos claramente que para que una persona se embriague, hermanos, ¿qué tiene que tomar? ¿Sí? Entonces, obviamente muchas personas han variado en esta interpretación, pero la evidencia bíblica, hermanos, cuando la Escritura habla del fruto de la vid, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, está hablando del vino. Por eso, los elementos de la cena del Señor son el pan y el vino. ¿Sí? El pan y el vino. Importante para una correcta administración. Porque si una persona viene aquí y cambia los elementos, hermanos, directamente ya está atentando contra la administración de la cena del Señor. ¿Sí? Ya está atentando. En segundo lugar, para una correcta administración también es necesario contemplar la frecuencia. A lo largo de la historia, la iglesia siempre se ha hecho esta pregunta: ¿cada cuánto se debe administrar la cena del Señor? ¿Una vez al año? ¿Una vez al mes? ¿Una vez cada semana? ¿No? Y en eso ha variado la práctica de la iglesia, hermanos, ¿sí? Pero lo que sí está claro es que debe ser algo frecuente. La Escritura no prescribe exactamente cada cuánto, ¿sí? No dice exactamente cada cuánto.
Pero lo que dice, hermanos, es que debe hacerse constantemente, porque la palabra del Señor así lo enseña, y que debe hacerse hasta que el Señor Jesucristo retorne por segunda vez. Porque en 1 Corintios 11:26 dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces la cena del Señor debe ser administrada hasta la segunda venida del Señor, ¿sí? Ahora, Juan Calvino decía, él era uno de los promotores de que la cena del Señor debía administrarse una vez a la semana, semanalmente en el día del Señor. Y él lo decía de la siguiente manera, hermanos. ¿Por qué? Porque la cena del Señor está ligada a la predicación de la palabra. Ustedes cuando vean en la Escritura, hermanos, la cena del Señor siempre va junto a la predicación de la palabra. Si ustedes me acompañan a Hechos 27, es un texto que nos da luz. Hechos 27. Y normalmente es en el día del Señor, ¿sí? Dice así, Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, ¿sí? Entonces, ¿qué ven ahí, hermanos? El día del Señor. ¿Qué hacían los discípulos del Señor? Se reunían. Pablo predicaba la palabra, pero también tomaban la cena del Señor. Partían el pan, que es un sinónimo en la Escritura de la cena del Señor. Entonces, la cena del Señor siempre está ligada a la palabra del Señor. Con esto no estamos menospreciando ni criticando aquellas iglesias que tal vez toman una vez al mes, ¿sí? Pero vemos, hermanos, que en la Escritura la cena del Señor siempre va ligada a la predicación de la palabra. Y Thomas Watson decía, la predicación es un sermón audible. La cena del Señor es un sermón visible. Por lo tanto, hermanos, nosotros por esa razón en la iglesia tomamos la cena del Señor cada primer día del Señor, porque van unidos, ¿sí? Entonces ya hemos visto los elementos y hemos visto la frecuencia. Ahora quisiera compartirles algo muy importante y quiero que ustedes, hermanos, atesoren esto. Quiero que ustedes sepan que a lo largo de la historia han habido errores en la administración, ¿sí?, de la cena del Señor, unos más graves que otros. Y para eso voy a citarles dos errores históricos en la administración de la cena. El primer error, hermanos, es la transubstanciación romana. Anótense esta palabra, porque nuestro contexto es un contexto romano. Y ustedes tienen que saber que la cena del Señor no es lo mismo que la Eucaristía. Cuidado con pensar que es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la transubstanciación romana? ¿Qué es lo que enseña la iglesia romana? ¿Y qué es lo que ellos practican en la misa? ¿Sí? ¿Qué es lo que ellos practican? La transubstanciación romana enseña que la entera sustancia del pan es transformada literalmente en el cuerpo y la entera sustancia del vino es transformada literalmente en la sangre de Cristo. Entonces, la iglesia romana, hermanos, cuando el sacerdote ofrece, ¿sí?, el pan y la hostia, o mejor dicho, la hostia y el vino, lo que ellos enseñan, hermanos, es que eso se transforma, como de una manera milagrosa, se transforma literalmente, hermanos, en el cuerpo y en la sangre de Cristo, lo cual es antibíblico y además es idolátrico, ¿sí? Es antibíblico y idolátrico. Y además lo que la iglesia romana hace es ofrecer un nuevo sacrificio, porque ellos ofrecen, hermanos, ¿sí?, ellos ofrecen el cuerpo y la sangre de Cristo. Se darán cuenta, hermanos, por qué muchos reformadores eso hasta lo han tildado de herejía, hermanos. Entonces nosotros tristemente hemos participado de eso, pero ustedes tienen que saber que eso es totalmente contrario a la palabra del Señor, y eso profana esta santa ordenanza. Pero otro error
un poco menos grave que la transustanciación, pero no por eso deja de ser grave, es la consubstanciación luterana. La consubstanciación luterana. Lutero, que fue uno de los reformadores, hermanos, él enseñaba que la sustancia física o material del cuerpo y de la sangre de Cristo están literalmente presentes en, con y bajo el pan. Entonces, él no decía que se transformaba, ¿sí? A diferencia de la iglesia romana, Lutero no enseñaba que esto se transformaba, pero decía que estaban ahí, ¿sí? Que estaban ahí. Lo cual, hermanos, también es un error, porque eso atenta contra la humanidad de Cristo. ¿Cristo dónde está en este momento, hermanos? Cristo está a la diestra del Padre. Él no puede estar aquí de manera física, ¿sí? Y eso es lo que Lutero enseñaba, y por eso Zwinglio y Calvino, hermanos, se opusieron a eso. Rechazaron eso. Y lo cual nosotros también rechazamos, porque es un error, hermanos. Es un error. Entonces, en ese sentido, viene la pregunta. Entonces, ¿cuál es la correcta interpretación? ¿En qué sentido Cristo está en esta santa ordenanza, hermanos? Ya saben, no es de manera presencial física, ¿sí? Y ahí entra la posición reformada. La posición reformada enseña que el Señor Jesucristo no está de ninguna manera física presente en el sacramento, sino que Él está solo presente espiritualmente. El Señor está presente en esta ordenanza, pero espiritualmente. No físicamente, sino espiritualmente. Y es por medio de la fe que el creyente participa de esto, hermanos. Participa de esto. Si ustedes me acompañan a 1 Corintios, capítulo 11, y vamos a leer del versículo 23 al 26, que son las palabras que leemos normalmente en la Cena del Señor. 1 Corintios 11, 23 al 26. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, ¿cómo debe administrarse la cena del Señor? Número 1. ¿Qué es lo primero que nuestro Señor Jesucristo hizo? Oró. Entonces el Señor ora, ¿sí? Y luego, ¿qué hace? Administra los elementos, los símbolos, el pan y el vino, ¿no? Entonces, así lo hizo en la cena y así lo hacían los apóstoles, hermanos. Oramos, apartamos estos elementos para un uso especial, ¿sí? Luego administramos el pan, el vino, y luego hacemos memoria del Señor, ¿sí? Recordando lo que el Señor hizo por medio de su palabra, por medio de los elementos. Y lo hacemos entendiendo que el Señor no está presente físicamente, sino espiritualmente. Eso es muy importante, hermanos. Y yo les pido que por favor ustedes atesoren eso en su corazón, ¿sí? Entonces ya hemos visto en segundo lugar cómo debe administrarse la cena del Señor. La tercera pregunta: ¿quiénes pueden entonces y deben participar de la cena del Señor en la iglesia? ¿Quiénes pueden y deben participar de la cena del Señor en la iglesia? Nuestro texto dice en Mateo 26, 26 al 28: y mientras comían, ¿quiénes comían? Los discípulos. No estaban todos ahí, hermanos, estaban los discípulos. Tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Entonces, para entender quiénes pueden
y deben participar de la cena del Señor, es importante entender los tipos de comunión que hay en la iglesia. ¿Sí? Los tipos de comunión. En esto la iglesia también ha diferido, hermanos. Han habido diferentes opiniones. Y nosotros tenemos que saber cuáles son esas opiniones o interpretaciones y con cuál nosotros nos quedamos, porque es la que más se apega a las Escrituras. Entonces la iglesia ha sostenido 3 tipos de comunión. ¿Sí? 3 tipos de comunión. La primera es la comunión abierta. La comunión abierta. ¿Qué quiere decir la comunión abierta? Quiere decir que todos, cuando la iglesia administra la cena del Señor, todos pueden participar. Se deja a la conciencia, ¿sí?, de las personas si quieren o no quieren participar. Muchas iglesias hacen eso, lo cual no es correcto, hermanos. ¿Sí? No es correcto, porque la iglesia está llamada a cuidar la mesa del Señor. Pero muchos lo han interpretado así. Y normalmente lo que utilizan es decir que hubo un hipócrita cuando el Señor instituyó la cena, hubo un hipócrita que era Judas. Utilizan eso para justificar este tipo de comunión, que es la comunión abierta, lo cual no es un argumento suficiente, hermanos, para que nosotros practiquemos de esa manera la comunión. Otros han sostenido la comunión cerrada, ¿sí? La comunión cerrada, donde dice que solo los bautizados y miembros oficiales o comulgantes de la iglesia pueden participar de la cena del Señor. Y esta era la práctica apostólica, hermanos. ¿Sí? Solo los bautizados y los miembros oficiales o comulgantes de la iglesia. Ahora, si ustedes me acompañan al libro de los Hechos, claramente se puede apreciar esta práctica, la cual es muy rescatable, pero tiene una pequeña salvedad que vamos a ver más adelante. Hechos capítulo 2, versículos 41 al 42. Hechos 2, 41 al 42. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, o sea, fueron hechos miembros. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, ¿qué hacían los apóstoles y la iglesia primitiva? Las personas paganas se convertían, ellos los instruían, los bautizaban, los recibían en la membresía y participaban de la comunión. Pero en este momento, hermanos, debemos entender el momento histórico de la iglesia. ¿Sí? En este momento, hermanos, la iglesia estaba solamente en Jerusalén e iba a comenzar a expandirse. Entonces, no había tantas divisiones, tantas denominaciones como hoy en día nosotros tenemos. Entonces, esto un poco de la comunión cerrada es un poco difícil, porque hoy en día la iglesia está muy dividida en nuestro tiempo. ¿Sí? ¿Cuántas denominaciones cristianas hay, hermanos? Hay un montón. Entonces, si solamente en este momento no habían divisiones. Aquí era solamente judíos, gentiles. La iglesia judía, gentil, que eran uno. ¿Sí? Entonces, es por eso que los reformadores enseñan un tercer concepto de la comunión, que es la comunión restringida. Con esto no estamos diciendo que la comunión cerrada sea incorrecta. En la iglesia, hermanos, ¿quiénes van a participar de la mesa del Señor? Aquellos que se han bautizado y que son miembros oficiales. ¿Sí? Pero también tenemos casos que vamos a tener visitas de otros hermanos de otras iglesias. Entonces, en ese sentido, ahí entra esto de la comunión, ¿sí? De la comunión restringida. La comunión restringida, ¿sí?, que no es lo mismo que la cerrada, no excluye a otros miembros de otras iglesias locales, sino que indaga, conversa e investiga para su participación. Entonces, si el Señor viene otra persona, no lo vamos a desechar directamente a un hermano que venga a visitar.
pero vamos a conversar para ver qué discernimiento tiene de la mesa del Señor y si realmente él profesa la fe. ¿Sí? Entonces esto, digamos, es más aplicable a nuestra providencia actual, hermanos. ¿Sí? A nuestra providencia actual. Entonces nosotros en la iglesia afirmamos y sostenemos la comunión restringida. Primeramente, miembros bautizados y comulgantes de la iglesia. Por eso en la iglesia, hermanos, ¿quiénes están participando de la mesa del Señor? Aquellos que están en el proceso de la membresía. ¿Sí? Pero también aquellos hermanos que nosotros podamos conversar, que tal vez el Señor traiga para visitar, van a poder participar de la cena del Señor. ¿Sí? Y eso es importante que ustedes lo sepan para cuando también les pregunten, hermanos. Y así de manera muy sabia, amorosa y prudente también, podemos cuidar la mesa del Señor, hermanos. ¿Sí? Este es un punto muy importante, hermanos, que muchas veces ha habido muchos problemas en la iglesia. Y recuerden que, hermanos, si nosotros administramos ligeramente las ordenanzas, eso trae juicio sobre las personas. Las personas pueden enfermarse y morir. Entonces esto nos lleva a ser cuidadosos, hermanos, cuidadosos. Ahora puede surgir una pregunta, porque muchos dicen, bien, ¿y qué de los hijos de los creyentes? Si los hijos de los creyentes son miembros de la iglesia visible, ¿por qué no participan de la mesa del Señor? Respuesta, hermanos. Los hijos de los creyentes no están acreditados para participar de la cena del Señor, sí para el bautismo, pero no para la cena del Señor, porque no son miembros maduros y en plena comunión. ¿Sí? Entonces, a los hijos, como hemos visto, y se puede sostener bíblicamente, se les aplica la primera señal del pacto, que es el bautismo. Pero ellos, en su momento, tienen que dar una profesión de fe. ¿Sí? Entonces ellos son miembros de la iglesia visible, pero son miembros inmaduros, como decía el teólogo holandés, Gerhardus Vos. Entonces, se espera a que lleguen a eso para que ellos puedan pasar a ser miembros comulgantes. ¿Sí? Es muy importante, hermanos, porque nos pueden preguntar. Entonces recuerden eso. ¿Sí? Recuerden eso. Bien. Una vez que ya hemos visto eso, pasamos en cuarto lugar entonces a qué se requiere de los creyentes para que puedan participar dignamente de la cena del Señor. Entonces, ¿quiénes participan de la cena del Señor? Ya sabemos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que el Señor nos pide a nosotros en su palabra, hermanos, para que participemos de la cena del Señor? En primer lugar, fe en Jesucristo. ¿Sí? Fe en el Señor Jesucristo. Pero nuestra preparación para la cena del Señor tiene dos aspectos. O nuestra participación en la cena del Señor tiene dos aspectos. Una participación previa, o sea, una preparación previa antes de venir a la cena del Señor. Y también nuestra participación en el momento en el cual nosotros tomamos la cena del Señor. Antes de la cena del Señor, eso quiere decir el día sábado o en la semana, ¿no? Antes de la cena del Señor, se requiere de nosotros un autoexamen. Que nosotros nos autoexaminemos. Y en dos sentidos. Primero, acerca de nuestro conocimiento para discernir el cuerpo del Señor y de nuestra participación en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que examinarnos en dos áreas. Acerca de nuestro conocimiento para discernir el cuerpo de Cristo Jesús, o sea, de lo que el Señor es, de lo que el Señor ha hecho en favor de nosotros, y acerca de nuestra participación, de nuestra comunión con el Señor, de que estamos en Cristo. ¿Sí? Por eso, en la institución de la cena dice que debemos examinarnos a nosotros mismos. Hermanos, entonces tenemos que preparar nuestro corazón. ¿Y cómo se da ese autoexamen? No conforme a lo que nosotros pensamos, sino conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? La regla de autoexaminación es la palabra de Dios, hermanos.
Y en segundo lugar, nosotros participamos de la cena del Señor. Cuando ya estamos en el momento de tomar la cena del Señor, el Señor requiere de nosotros los siguientes elementos. Hermanos, número 1, santa reverencia. ¿Sí? Cuando nos acercamos a la mesa del Señor, debemos acercarnos con temor y temblor. Con reverencia, hermanos. Porque vamos a entrar a una santa ordenanza del Señor. Así como nos acercamos a la palabra con temor y reverencia, de la misma manera, hermanos. ¿Sí? Y se darán cuenta que muchas veces eso en la iglesia, hermanos, no sucede. Muchas veces la cena del Señor se lo mete como algo más del programa, hermanos. ¿Sí? No. Esto tiene un lugar esencial en la iglesia, hermanos. ¿Sí? No es algo más. Es la ordenanza de Cristo. ¿Sí? Entonces, santa reverencia. En segundo lugar, debemos también tener atención, o sea, estar concentrados, hermanos. Y aquí luchamos todos cuando tomamos la cena del Señor de que nuestra mente no se vaya a otras cosas, como a veces también nos pasa en la predicación. ¿Sí? Nosotros cuando participamos de la predicación o de las ordenanzas, hermanos, tenemos que luchar para que nuestra mente esté ahí, hermanos, donde el Señor está. ¿Sí? Atención. Y no es fácil, hermanos. Por lo tanto, ya saben más o menos qué orar, ¿no? Un día antes, pedir al Señor que nos ayude en nuestra debilidad a estar atentos, fervientes, temerosos. También al momento de participar, hermanos, debemos discernir cuidadosamente el cuerpo del Señor, meditando con afecto por medio de la palabra del Señor en sus sufrimientos. Entonces, cuando vamos a tomar los elementos, hermanos, no se imaginen una imagen mentirosa del Señor. Todas las imágenes que nosotros tenemos de Cristo son falsas, no son verdaderas. Porque solamente aquellos que han estado en la época del Señor han visto al Señor. Entonces nosotros, ¿cómo recordamos al Señor? Por medio de la palabra. Entonces ustedes, hermanos, cuando vengan a la cena del Señor, tráiganse textos que hablen del sacrificio de Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando estén en la cena por medio de la palabra del Señor, recuerden lo que el Señor ha hecho. No por medio de imágenes mentirosas, sino por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Prepárense unos textos, hermanos. Aún sea un solo texto, preparen textos. Y recuerden por medio de la palabra y muevan su alma, su afecto a eso. Cuando lean, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ustedes digan, he aquí el Cordero de Dios que quitó mi pecado. Aprópiense de eso. Que quitó el pecado de mis hermanos. Apliquen eso. Y esa es la manera correcta, hermanos, de recordar al Señor, por medio de su palabra, no por medio de imágenes mentirosas, como muchas veces lo hemos hecho. ¿Sí? Luego, en la cena del Señor también renueven sus votos al Señor. Comprométanse con el Señor a seguirle sirviendo, a seguirle amando más cada día, a perseverar más en la lectura y en la oración. Renueven sus votos, sus compromisos con el Señor. También, hermanos, reconozcan sus fallas. Humíllense delante del Señor. Sí, humíllense. Y finalmente alaben al Señor por su gracia y su misericordia. Por haberlos hecho dignos de participar de su cuerpo, de su pueblo. Entonces esto requiere el Señor de nosotros, antes y durante la participación. Finalmente, vamos a terminar aplicando nuestro pasaje. ¿Sí? Vamos a terminar aplicando nuestro pasaje. El texto en el cual hemos meditado decía, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos,
porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Vamos a aplicar nuestro texto de 4 maneras. En primer lugar, hermanos, una primera utilidad de instrucción. Una vez que ya conocemos más acerca de la cena del Señor, ¿qué debemos hacer? Debemos amar esta santa ordenanza, conociendo el inmenso valor que tiene la cena del Señor para nosotros y para nuestras almas. Hay muchos creyentes que a veces les da igual participar o no participar. ¿Sí? Esa es una incorrecta comprensión de lo que es este sacramento. Si el Señor ha iluminado nuestras mentes, hermanos, con lo que es la cena del Señor, qué lindo que cada semana podamos ser invitados a participar de esto. Y que amemos esta ordenanza. Bernardo de Claraval decía: acudiré a la mesa del Señor, ahí beberé y recobraré mis fuerzas menguadas. Ese es el corazón de un santo, hermanos. ¿Sí? Acudiré a la mesa del Señor, ahí beberé y recobraré mis fuerzas menguadas. Hermanos, así debemos venir a la mesa del Señor. Una segunda utilidad de exhortación. Una vez que ya hemos conocido y hemos meditado brevemente en lo que es la cena del Señor y la manera en la cual debemos acercarnos, entonces, hermanos, preparemos nuestros corazones y acudamos a la cena del Señor con corazones santos. No vengamos, hermanos, así sin preparar nuestros corazones. ¿Sí? Hermanos, por mucho tiempo, algo que el Señor me ha enseñado es: antes de venir a la iglesia el día domingo, oren y lean la palabra del Señor. Oren por aquella persona que va a enseñar. Oren por los hermanos. Preparen su alma. Por algunas situaciones providenciales, hermanos, yo no pude hacer eso esta mañana, lo confieso. ¿Sí? Y mi corazón se entristeció, hermanos. Nosotros no debemos saltar de la cama directo a la iglesia, hermanos. Debemos preparar nuestras almas, mover nuestros afectos. Estamos viniendo a adorar al Dios vivo, hermanos. Entonces preparemos nuestras almas, seamos cuidadosos con ello. ¿Sí? Tercera utilidad. Esta doctrina de la cena del Señor es de consuelo para nosotros, de mucho consuelo. Porque como dice el puritano Thomas Watson, el cuerpo y la sangre de Cristo en el sacramento son un elixir y un consuelo soberano para el alma angustiada. Si nuestra alma ha pasado por aflicciones esta semana, hermanos, hemos pasado por pruebas, el Señor nos va a consolar por medio de la predicación de su palabra y también por medio de la cena. Qué hermoso entrar a la ordenanza y saber que somos de Cristo. Saber que todos nuestros pecados han sido perdonados y que vamos a estar con Él. ¿No llena eso de gozo en nuestros corazones, hermanos? ¡Qué consuelo más grande! ¿Qué nos puede ofrecer el mundo? ¿Qué cosa nos puede ofrecer el mundo? Que Cristo no nos ofrezca, hermanos. Es un consuelo para nuestra alma. Y finalmente, al recordar en esta ordenanza, no puedo dejar de pensar en aquellos que están sin Cristo. ¿Sí? Una cuarta utilidad es un llamado y un ruego ferviente para aquellos amigos, conocidos, personas que en este momento están sin Cristo, que no pueden participar de la cena del Señor, pero que están llamados a comer del pan de vida, que es Cristo. Y me gustaría leer para ellos un pasaje hermoso de las Escrituras, para que hoy mismo, al escuchar el llamado del Evangelio, acudas a Cristo y comas el pan de vida. Escucha lo que el Señor Jesucristo le dijo a la multitud, de la cual muy pocas personas creyeron. Pero el Señor les dijo las siguientes palabras. Acompáñenme a Juan, capítulo 6, versículo 47.
Juan 6:47. Así dice la palabra del Señor. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, pero el que de él come, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El Señor es el pan de vida. ¿Saben? Los judíos comieron el maná y murieron, hermanos. Que era una señal visible de lo que el Señor les estaba guiando. Judas comió el pan en la cena del Señor y traicionó al Señor. Y así muchos hipócritas pueden tal vez participar de la cena del Señor. Pero aquellos que verdaderamente hayan comido del pan de vida que es Cristo, hermanos. ¿Qué dice el Señor aquí? No se perderán, sino que tendrán la vida eterna. La pregunta es esa: ¿quieres comer del pan de vida? ¿Deseas despojarte de tu justicia propia? ¿Deseas negar al mundo y humillarte a los pies de Jesucristo? Si tú vas a Cristo en arrepentimiento y fe, Él no te despreciará. Nadie que ha ido a Jesucristo y que le ha entregado su alma y su corazón, que ha clamado misericordia, nadie ha sido rechazado. Nadie. Pero las personas no quieren ir a Cristo porque aman más su pecado. Las personas no quieren ir a la luz para que sus obras no se vean malas. Pero el Señor misericordiosamente llama a las personas y les dice: vengan, tomen gratuitamente, tomen del agua que salta para vida eterna. Entonces, hermanos, ruego al Señor para que bendiga su palabra, ¿sí? Y que Él obre conforme a su santa voluntad. Hemos terminado esta segunda sección de la serie acerca de las marcas visibles. Así que vamos a entrar en las próximas sesiones, exposiciones, a la última parte de la serie de la iglesia. Mi oración, hermanos, es que con esto podamos amar más a la iglesia de Jesucristo, podamos servir más al Señor, podamos amar más la predicación y las ordenanzas. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y obre en nuestros corazones.